Muy bien, continuando con el video anterior. Después de hablar de la ley de Boyle-Marriott, vamos a continuar con la ley de Charles. Él menciona ahora con el dato de presión constante. Se menciona que el volumen de una masa dada de un gas ideal varía directamente con la temperatura absoluta. Y por acá está la formulita que vamos a estar utilizando, que sería volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Siempre mencionarles algo importante con respecto a la ley de Charles es que la temperatura la vamos a estar procurando en Kelvin. Si ustedes se recuerdan con respecto al tema del año pasado de las leyes de la termodinámica, a ustedes les enseñaron cómo convertir de Celsius a Kelvin y viceversa a otras unidades también. Pero nosotros acá sí vamos a tener cuidado con la temperatura, procurarla en Kelvin. Vamos a analizar la ley de Charles. La ley de Charles menciona que el volumen y en este caso la temperatura, volumen versus temperatura, van a estar actuando de forma directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida la temperatura vaya aumentando, no sé si se logran ver bien los datos, pero acá es 100, 200, 300, 400 y 500 Kelvin, es decir que la temperatura ha ido aumentando. También tenemos por este lado versus volumen, en este caso lo han trabajado en litros. Entonces, tenemos que esto va aumentando de 0.5 a 1, 1.5, 2, 2.5. Si ustedes se fijan, a medida que la temperatura va aumentando, también el volumen, vean los frascos, el volumen que está dentro de esos frascos va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Vamos a hacer una aplicación numérica de la ley de Charles. Por acá les dejo un ejercicito, ¿verdad? Dice, se tiene un gas ideal en un recipiente de 700 centímetros cúbicos. Eso ustedes tienen que reconocer que se trata de volumen. A este yo le voy a llamar volumen 1. A 0 grados Celsius, a esto yo le voy a llamar temperatura 1. Y dice que se calienta el gas bajo una presión constante. Este dato de presión constante nos hace pensar que se trata de la ley de Charles. Continuando, se lleva hasta una temperatura de 27 grados Celsius. Eso es temperatura 2. Y luego nos mencionan, o nos piden más bien, cuál es el volumen al cual quedará el gas. Estamos hablando de volumen 2. Perfecto. Solo lo que les mencioné hace un ratito. En cuanto a las temperaturas, las vamos a procurar en Kelvin. Según las leyes de la termodinámica, saqué esta conversión. Para tener Kelvin, nada más se suman los grados Celsius con 273.15 para obtener el dato ya directamente en Kelvin. Entonces, me están pidiendo volumen 2. Volumen 2 está acá. ¿Qué es lo que le hace estorbo a volumen 2 para que quede solo? La temperatura 2. Está dividiendo. Vamos a pasarla al otro lado a multiplicar. Y bien, vamos a sustituir los datos siempre teniendo el cuidado de las temperaturas. Voy a traerlas aquí a un lado. La temperatura 1 y la temperatura 2 que el ejercicio me da. Ahí están. Muy bien. Convirtiéndolas, recuerde que solo las va a sumar. 0 más 273.15, esto le va a quedar la misma medida, ¿verdad? Pero esto es ya en Kelvin al sumarla. La temperatura 2, a ustedes me les va a quedar 273.15 más los 27 que tenemos del dato, quedaría 300.15. Pero esto sería ya en
Kelvin. Vale. Continuemos y finalicemos el ejercicio para que ustedes vean que no es una cosa de otro mundo. Volumen 1, según el ejercicio, dice que se trata de 700 centímetros cúbicos. Incluso acá ustedes pueden dar el volumen en litros para que se parezca a los datos que trabaja Charles. Entonces, pero por el momento yo lo voy a dejar con estas unidades porque voy a respetar nada más el dato de temperatura. Temperatura 1 sería 273.15 Kelvin por la temperatura 2, que hace un ratito la convertimos, también Kelvin. Vamos a simplificar las unidades de medida, es decir, Kelvin con Kelvin se van. Y esto me daría un resultado de 700 entre 273.15, siempre respetando los paréntesis. Yo lo hago así, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo también utilizando la tecla de fracción. La respuesta la voy a dejar con 2 decimales y me quedaría de esta forma, y este sería el dato de volumen 2. El volumen me va a quedar en centímetros cúbicos porque no lo he convertido, pero como les decía, ustedes lo pueden pasar a un dato de litros. 768.80 centímetro cúbico, 1000 litros. Eso les quedaría 768.800 litros. Vaya, haciendo el análisis final, dice que como en la ley de Charles, la idea es que si la temperatura aumenta, también el volumen aumenta. Veamos si esto es cierto. Noten temperatura y temperatura 1 y 2. En este caso la temperatura aumentó. Veamos qué sucede con los volúmenes. Teníamos un volumen inicial de 700 centímetros cúbicos. Por conclusión, tendríamos que haber obtenido un resultado mayor a 700, porque como la temperatura aumentó, la idea es que también el volumen aumente. Entonces, en este caso, tenemos que el volumen aumentó. Está perfecta la ley de Charles. Vamos a continuar ahora con la base teórica de la siguiente ley, que sería la ley de Gay-Lussac. Esta menciona que el elemento principal es el volumen constante. Se dice que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Noten por favor que la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac tienen el mismo comportamiento. Si un dato de ya sea presión o volumen aumenta, también el otro va a aumentar. La formulita en este caso sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Básicamente nos están diciendo que si la presión aumenta, también la temperatura va a aumentar. Noten el experimento que Gay-Lussac llevó a cabo. Si ustedes notan estas llamitas que están aquí abajo, aquí es menor y aquí es mayor. Entonces estaba queriendo dar a relucir que la temperatura está aumentando. Vean por favor lo que está sucediendo con la presión. La presión ha aumentado dentro de ellas. Noten la parte de arriba. Esta tiene como una burbujita aquí arriba en color blanco y acá tiene 2. Eso simboliza que hay mayor presión en esta parte del recipiente. Entonces, si temperatura aumenta, también la presión aumenta. Voy a explicar una última aplicación de estas leyes y dice, se calienta aire en un cilindro de acero. Ojo, algo muy importante también es que la ley de Gay-Lussac lleva como muy involucrado el calor, por así decirlo. Por eso si ustedes se fijan dice calienta, ¿verdad? Vaya,
Se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante. Cuando dice volumen constante, eso nos hace pensar en Guy-Lussac, es decir, esta fórmula. Se lleva a una temperatura de 20 grados Celsius. A esto yo le voy a llamar temperatura 1. De 20 se lleva a 60. Es decir, que la temperatura